Muchísimo gusto que tengamos este espacio dentro de tantas tareas que hacemos que a veces no nos resultan del todo gratas, pero bueno, forman parte de nuestro plan de trabajo. A mí me da mucho gusto realmente que podamos reunirnos, aunque sea una vez al mes, para hablar de algunos temas interesantes relativos a los temas científicos que nos ocupan, en este caso en la División de Posgrados e Investigaciones del Tecnológico de Tlalnepantla. En la sesión de hoy tengo el gusto de eh, que haya aceptado la invitación el doctor Andrés Godínez García, que nos va a presentar un tema que suena muy interesante, que es la aplicación de los nanomateriales en celdas de combustible y dispositivos de almacenamiento de energía. Entonces voy a cederle la palabra y la pantalla al doctor Andrés para que nos proponga este tema y bueno, al final, como es usual, le dedicamos un espacio a algunos comentarios, preguntas o lo que quieran. Adelante, Andrés. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Me dicen cuando ya se visualice, por favor. Entonces, vamos a compartirla. No sé si ya se vea. Sí, Ok, ok. Sí, ya se alcanza a ver la presentación. sí, sí, Andrés, se ve perfecto. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Cuando andaba haciendo la presentación, como que ya se me andaban pasando de diapositivas, así es que algunas me las voy a pasar rápido. Entonces, bueno, pues no sé si la mayoría ya me conozca, pero bueno, de todas maneras voy a presentar. Yo soy Andrés Godínez García, soy profesor del Departamento de Ciencias Básicas del ITLA. Entonces, bueno, yo tengo la carrera de Ingeniería Química, una maestría en Ingeniería Química en el Tecnológico de Celaya. Posteriormente hice un doctorado en el Departamento de Materiales del CIMVESTA de Unidad Querétaro, en Ciencias de Materiales. Y luego realicé una estancia doctoral en la Universidad de Wisconsin de un año. Posteriormente regresé y me hice un postdoctorado en la Universidad de Arizona. También en este caso fueron 2 años. Se trabajaron sobre dispositivos, son dispositivos electroquímicos, ¿sí? Y materiales para nuevos sistemas electroquímicos y también en un proceso de extracción de cobre por sales fundidas. Entonces, pero bueno, en la plática que se va a realizar hoy es acerca de la aplicación de los nanomateriales en los dispositivos de almacenamiento de energía, específicamente en las celdas de combustible. Vamos a darle especial énfasis en este tipo de... Creo que perdimos a Andrés. Pues sí, lo perdimos, ¿no? Sí. Se quedó pasmado. Sí, Andrés, no sé si tú nos escuchas, pero nosotros a ti no. Ya no recibimos ni tu video ni tu audio. No hay problema, ¿eh? Cuando regrese yo edito el video y cortamos esta parte.
Laura, tú tendrás su número, por favor, ¿le podrás marcar para saber qué está pasando? Sí, ahorita checo, ahorita le hablo. Sí, por favor. ¿No será que ya terminó y que como era de nanomateriales era una nano presentación? Está malo el chiste, ¿verdad? Bueno, a mí sí me dio risa. No, Yo creo que pues... los demás tienen el micrófono apagado, entonces no se escuchó la Hola, risa. buenas tardes. Disculpen, no sé qué pasó con el internet. Ahorita me estoy conectando con los datos del celular. ¿A Espero dónde te fuiste, Andrés? que, sí, no sé qué Pero pasó. es que estás sin electricidad. No, más bien el internet, no sé qué le pasó, pero Ya, ya. se Bueno, fue entonces no perdamos tiempo, no vaya a ser cosa que te quedes sin datos. Entonces, sí. adelante, seguimos contigo. Bueno, Empiezas desde cero, o sea, oímos tu presentación, pero cuando ibas a hablar de los nanomateriales, ya. ok, entonces les voy a compartir la pantalla, me dicen cuando ya se alcance a ver. Este, ¿Ya se ve? Estamos viendo tu pantalla, pero todavía no la presentación. Ok, está bien. Entonces ¿Ya se ve? Ya, ya. Sí, Ok, muy bien. Ok, bueno, entonces, como había mencionado, todo surge del desarrollo sostenible. Entonces, nuestra sociedad, se sabe que nuestra sociedad ha crecido o ha experimentado un gran crecimiento en tecnologías. Sin embargo, este crecimiento no es sostenible. ¿A qué nos referimos con que no es sostenible? De que nosotros, cuando un crecimiento es sostenible, nosotros debemos de dejar los mismos recursos que nosotros encontramos al menos a las generaciones futuras. Entonces, ¿con qué nos referimos con recursos? Con el agua, la misma cantidad de agua, sin contaminantes, el aire, el suelo fértil, pesticidas y sin otras sustancias carcinógenas, el aire limpio, sin grandes cantidades de CO2, que son los que generan el efecto invernadero. Entonces, en la búsqueda de fuentes alternativas de energía, pues se han estudiado pues varias, como entre las principales pues se encuentran la energía eólica, la energía solar,
Pero bueno, estas tienen la desventaja. Si nuestra sociedad dependiera solamente de estas, pues no podría, porque estas fuentes son intermitentes. Entonces, por ejemplo, el viento no siempre sopla, el sol se oculta en la noche, entonces no se pueden detener las actividades para esperar. Entonces, la opción es almacenar la energía. Entonces, eh, la energía, generalmente hay dispositivos que ya todos conocemos para almacenamiento de energía. Entre los más comunes se encuentran las baterías. Y entre estos tipos de dispositivos también se encuentran las celdas de combustible, los supercapacitores y los capacitores comunes. La diferencia entre cada uno de ellos es la cantidad de energía que pueden almacenar. Por ejemplo, los capacitores pueden almacenar poca energía por unidad de masa, pero la pueden liberar rápidamente, es decir, que poseen gran potencia. Y las celdas de combustible, en caso contrario, pueden almacenar grandes cantidades de energía por unidad de masa, pero la liberan muy lentamente debido a las velocidades de reacción que se llevan a cabo en los electrodos y también a la difusión de reactivos. Lo mismo ocurre en las baterías. En este caso, las más comunes son las baterías de litio. Entonces, para mejorar este tipo de dispositivos se busca en los nuevos materiales o materiales nanométricos. El primero que visualizó la nanotecnología fue Richard Feynman en una plática que dio en Caltech en 1959. Él visualizaba desde esa época que en algún futuro, no tan lejano, se iban a poder construir micromáquinas, micromáquinas que, por ejemplo, pudieran llevar fármacos a diferentes partes del cuerpo y depositarlos en lugares bien específicos. Y también imaginaba que una reacción química o nuevas moléculas se podrían construir átomo por átomo. Entonces, de la visión de Feynman hasta nuestros tiempos, pues sí ha sufrido un gran avance hasta dirigirnos a ese tipo de objetivos. Sí, y estos avances en nanotecnología se debe a que ya podemos visualizar y también en algunos casos manipular la materia a nanoescala. Los caballitos de batalla para este tipo de visualización y manipulación son el microscopio de fuerza atómica, el microscopio de tunelamiento, también el microscopio electrónico de barrido de emisión de campo, el microscopio de transmisión de alta resolución, entre otros dispositivos. Entonces, con el desarrollo de la tecnología digital, entonces este tipo de equipos sufrieron un gran avance. Entonces, ya se llega al punto de que se puede manipular átomo por átomo en algunas ocasiones. Entonces, no se está tan lejos, incluso se ha llegado a hacer moléculas, máquinas con algunas moléculas. Entonces, sí ha sufrido un gran avance, pero bueno, en el caso de los materiales, gracias a los nuevos equipos que se tienen, se descubrieron materiales nuevos como son los nanotubos de carbono, también los fulerenos y recientemente, bueno, relativamente reciente, el grafeno que se descubrió en el 2004. Entonces, este tipo de materiales tienen la característica de que son sumamente resistentes. Se puede decir que son los materiales más ligeros y resistentes que hay o que se tiene pruebas de que existen. Entonces, estos se puede decir que son los ladrillos de construcción para las nuevas máquinas o dispositivos que se construirán en un futuro. Entonces,
con este tipo de materiales pues podemos construir diferentes estructuras como nanoalambres recubiertos de alguna otra sustancia que le dé una aplicación específica, también estructuras en 3 dimensiones, por ejemplo, para depositar en cada cavidad alguna sustancia química, ¿sí? Entonces, estructuras de coraza núcleo, que sirven en este caso para que son las que a uno le interesa, que sirven para catalizadores. Entonces, todos ese tipo de materiales se pueden utilizar para mejorar los dispositivos de almacenamiento de energía. Entonces, pues en el caso de las baterías de litio, bueno, vamos a explicar más o menos cómo funcionan. Las baterías de litio constan en este caso es un ánodo y de un cátodo. Entonces, entre el ánodo y el cátodo, hay un material, generalmente es óxido de litio cobalto, y dentro de la red del óxido se encuentran los átomos de litio. Y en el otro lado tenemos, en el lado del cátodo tenemos grafito. Entonces, ¿cómo funciona una batería de litio? Cuando nosotros la cargamos, llevamos a cabo la oxidación de los átomos de litio. ¿A qué nos referimos con oxidación? Le quitamos electrones a los átomos de litio y formamos iones de litio que cruzan una membrana selectiva, ¿sí? Y cruzan hacia el lado del cátodo. Entonces, en el cátodo se junta con los electrones que pasaron a través del circuito y de nuevo forman a los átomos de litio, pero ahora se acomodan dentro de la red de grafito. Entonces, estos átomos, si comparamos la energía de estos átomos con respecto a estos otros, estos átomos de litio tienen una mayor energía. Entonces, cuando nosotros conectamos un dispositivo electrónico, como son altamente inestables, tienden a perder los electrones que ganaron de nuevo, ¿sí? Entonces, los electrones vuelven a pasar ahora en sentido contrario, ¿sí? Los átomos de litio se ionizan y vuelven a cruzar la membrana, reciben los electrones y se forman de nuevo los átomos de litio, que estos buscan reacomodarse nuevamente en la red cristalina. Ese proceso de acomodo es un proceso lento porque es una difusión de un sólido en un sólido, entonces generalmente es lento, y todo este proceso de difusión generalmente desprende energía o se genera calor. Entonces, también por eso las baterías no son 100% eficientes, y también la velocidad de carga es relativamente lenta. Entonces, para mejorar en el caso de las baterías se proponen diferentes alternativas o modificaciones de los electrones. Generalmente los electrones constan de un bulk que está formado por la red cristalina de óxido de litio cobalto, pero en ese caso se propone, en lugar de tener un bulk, tener nanoalambres de ese material. Entonces esto tiene la ventaja de que a medida que ocurre el calentamiento, esos alambres se expanden y no chocan con sus vecinos, ¿sí? Y también es más fácil el transporte de los iones a través de un líquido, que sería un electrolito intermedio, que a través del sólido, que es todo el material que está formando el óxido de silicio cobalto, óxido de litio cobalto. Entonces, eso aumentaría la velocidad de carga y también que se dañaran menos los electrodos, en este caso, como ocurre con las baterías, que después de un cierto número de cargas y de cargas, entonces se comienzan a degradar los electrodos. Entonces, bueno, entonces ahí entra la nanotecnología en mejorar los electrodos en el caso de las baterías de litio. De una misma manera o de una manera similar, se pueden mejorar también los electrodos de las celdas de combustible.
Las celdas de combustible son dispositivos que almacenan su energía, más bien almacenan su energía en forma de hidrógeno. Entonces, ese hidrógeno, a través de los electrodos de las celdas de combustible, liberan esa energía que posee el hidrógeno y la transforma en energía eléctrica. ¿Cómo funciona una celda de combustible? Generalmente consta de un stack de muchas celdas conectadas en series. Entonces, cada una de estas celdas consta de unos platos bipolares que generalmente son de grafito y una membrana de intercambio protónico. Sobre la membrana de intercambio protónico va un catalizador en el lado del ánodo y en el otro lado, que es el cátodo. Entonces, ese catalizador ayuda a que, a medida que fluye el hidrógeno a través de la celda, genera la oxidación del hidrógeno, y al igual que el litio, en las baterías de litio, la oxidación del hidrógeno es un desprendimiento de electrones, o sea, le quita los electrones al hidrógeno. Esos electrones fluyen a través de un circuito y se utilizan para lo que nosotros lo necesitemos, por ejemplo, prender una laptop, un celular o lo que sea, y después regresan del lado del cátodo y se juntan con los protones que cruzaron la membrana y se forma como producto agua, ¿sí? Por eso la gran ventaja de las celdas de combustible, de que el combustible, por así decirlo, es el hidrógeno que genera como único producto de reacción agua. Entonces, por eso han recibido ahora sí que una gran, gran importancia, pero sin embargo todavía tienen algunos problemas o varios problemas, de los cuales ahorita nos vamos a enfocar solamente en uno. Entonces, el principal problema es el costo. Entonces, generalmente para los electrodos se utiliza platino, que es un elemento muy caro. Entonces, sí, siempre que se utilizan elementos caros como son los metales nobles, entonces la celda se hace también muy cara. Entonces, con el objetivo de sustituir el platino, se buscan otros tipos de materiales que se encuentren en mayor cantidad y que tengan propiedades similares a la del platino. En este caso, el platino es el mejor material, que es el que se encuentra en la punta de la pirámide. Al lado izquierdo se encuentra el paladio y al lado derecho la plata. ¿Qué características tienen los que se encuentran del lado izquierdo y qué características los que se encuentran del lado derecho? Los que se encuentran del lado izquierdo son los que absorben con mayor fuerza al oxígeno, y los que se absorben con menor fuerza, que absorben con menor fuerza al oxígeno, son los del lado derecho. Entonces, uno pensaría, ¿qué pasa? A ver, si nosotros combinamos entonces el paladio y la plata, y es predecible que puede tener una energía de absorción intermedia, incluso se puede encontrar en este punto intermedio y puede tener una actividad mayor incluso que el platino. Entonces, eso es lo que se piensa, y de hecho es lo que se pensaba cuando se comenzó a hacer este tipo de investigación. Entonces se hizo una aleación de paladio-plata, ¿sí? O un catalizador de paladio-plata. Antes que nada, ¿qué es un catalizador? Es una sustancia que ayuda a acelerar una reacción sin ser modificada. Generalmente consta de una parte activa, que son las nanopartículas, y esas nanopartículas, para que no se aglomeren, se depositan en un soporte poroso. En este caso, el soporte debe de ser conductor y generalmente se utiliza un material grafítico poroso. Entonces, esas partículas se depositan lo más homogéneamente posible dentro de los poros del soporte, para que no se aglomeren y disminuyan su área reactiva, que es donde ocurren las reacciones. Entonces, las nanopartículas se obtienen por varios métodos. En este caso se utilizó el método de sonoquímica,
que consiste en lo siguiente. El método de sonoquímica consiste en poner los precursores, que generalmente son sales de los metales que tienen iones paladio y plata. Entonces se irradia la solución con ultrasonido de alta intensidad. Entonces, a medida que se está irradiando la solución, se forman microcavidades o microburbujas. Esas burbujas, a medida que van oscilando, comienzan a crecer y a absorber la energía del ultrasonido, pero llegan a un punto máximo donde la misma tensión superficial del líquido las colapsa y toda esa energía que absorbieron la concentra en un punto que se conoce como un punto caliente o hot spot. Entonces ese punto alcanza temperaturas locales de 3000 grados centígrados. Entonces alrededor de esa microburbuja ocurren rompimientos de enlaces y formación de radicales. También como la velocidad de transferencia de calor es muy lenta en la solución, ocurren también ondas de choque que colisionan las partículas unas con otras. Entonces, pero la formación de las partículas de plata se lleva o es debida a los radicales libres. Los radicales libres son especies que contienen electrones de más, son altamente inestables. Entonces, si tiene electrones de más, tienden a cederlos a lo primero que encuentran. Si nosotros tenemos aquí iones de paladio y de plata, van a absorber o van a atraer esos electrones libres que contienen los electrones, llevándose a cabo la reducción de los iones y la formación de átomos de paladio y en este caso paladio y plata. Entonces, esos iones, más bien esos átomos, se comienzan a ordenar unos con otros para la formación de las nanopartículas o estructuras cristalinas. ¿Sí? Entonces, ya una vez que se hacen las partículas, se caracterizan por el microscopio electrónico de transmisión de alta resolución, que básicamente nos indica las posiciones que tienen los átomos en la partícula. Entonces, en este caso, a este tipo de partículas les gusta tener un átomo en el centro y 4 vecinos cercanos. ¿Sí? Entonces, también lo que siempre queda duda es si se formó la aleación o tenemos partículas individuales de paladio y de plata por separado. Entonces, para eso se utiliza la técnica de difracción de rayos X. Con la técnica de difracción de rayos X y su base de datos, que son cartas cristalográficas, entonces se puede comparar o se puede verificar si el material que se formó es una aleación o son partículas por separado. En este caso tenemos el difractograma de la aleación de paladio-plata y vemos que coincide exactamente con la carta cristalográfica del paladio 1, plata 1. Entonces esto nos ayuda a verificar que lo que se formó fue una aleación de paladio-plata. Entonces, bueno, ya tenemos la aleación. Ahora, ¿cómo vamos a saber si tiene actividad catalítica o si se puede utilizar en las celdas de combustible? Entonces, se hacen diferentes pruebas, en este caso con el polvo, se hace una especie de tinta que se deposita en la superficie de un electrodo. Entonces, un electrodo que se encuentra inmerso en un electrolito. ¿Sí? Entonces, se llevan a cabo, se somete a diferencias de potencial y a medida que se somete a una diferencia de potencial, se genera una corriente. Entonces, la corriente que se genera se puede deber a diferentes fenómenos, fenómenos convectivos, fenómenos de migración y fenómenos de difusión. Entonces, nosotros podemos simplificar el experimento. Por ejemplo, si nosotros ponemos un electrolito concentrado, los términos de migración se desprecian y así sucesivamente. Entonces, podemos simplificar la ecuación manipulando las variables del experimento. Entonces,
nosotros, la primera seña de que el material tiene actividad catalítica es sometiéndola a la prueba de voltamperometría cíclica o voltametría cíclica. Entonces, el electrodo se somete a diferencias de potencial y se genera una corriente eléctrica. Todos los fenómenos que están arriba del cero son fenómenos de oxidación y todos los fenómenos que ocurren abajo del cero son fenómenos de reducción. Entonces, aquí observamos un pico característico que se debe a la reducción del oxígeno. Entonces, al compararlo con el paladio, observamos que prácticamente se encuentran al mismo potencial. Entonces, esto ya nos da un indicio de que el material tiene actividad catalítica para la reducción del oxígeno. La reducción del oxígeno cabe mencionar que es la reacción más lenta en una celda de combustible. La otra es la oxidación del hidrógeno, pero esa ocurre muy rápido. Entonces, la que limita el proceso es la reducción del oxígeno. Entonces, es la que nos interesa estudiar. Entonces, para obtener parámetros cinéticos más cuantitativos, el electrodo se pone a girar. Entonces, se pone a girar para separar los fenómenos de difusión y de convección y también los cinéticos. Entonces, ya haciendo las simplificaciones respectivas, se llega a la ecuación de Kutekin-Levitch. Entonces, en esta ecuación, si nosotros, esta ecuación divide los fenómenos cinéticos de los fenómenos difusionales. Si nosotros comenzamos a variar la velocidad de rotación del electrodo, y vamos a observar un cambio en la corriente que se genera. Entonces, si vemos que todos los demás parámetros son constantes, entonces al graficar el inverso de la velocidad de rotación a la 1/2 versus el inverso de la corriente, vamos a tener una recta cuya pendiente van a ser estos parámetros de aquí. Entonces, con eso nosotros podemos determinar N. N es el número de electrones que se transfieren en la reacción. Entonces, si N es igual a 4, significa que en ese material o en ese catalizador, el trayecto preferencial es la formación del agua. Si N es igual a 2, el trayecto preferencial es la formación de los peróxidos. ¿Sí? Entonces, si fuera N igual a 2, entonces ese material se pudiera utilizar como catalizador, pero para la formación de peróxido, no para la reacción de reducción de oxígeno que se lleva a cabo en una celda de combustible. Entonces, en este caso, se determina la pendiente teórica con 4 electrones y se grafica. Entonces, esta sería la pendiente. En el caso del paladio-plata, esta es la pendiente, ¿sí? Prácticamente para fines prácticos son paralelas, entonces significa que en este tipo de materiales la transferencia o el mecanismo preferencial es la formación del agua y que sí, el material sí se puede utilizar como catalizador para celdas de combustible. También entonces, ya una vez que se determinan los parámetros cinéticos y todos los parámetros que se obtuvieron con la ecuación de Kutekin-Levitch, con la ecuación de Tafel se obtiene la pendiente de Tafel. Entonces, la pendiente de Tafel, ¿qué nos indica? Nos indica el número de volts que se requieren para generar una década de corriente. Entonces, entre mayor número de volts se requieran para generar una década de corriente, entonces el catalizador va a tener un poco más baja actividad. En el caso del paladio-plata, se requieren 86 milivolts por década de corriente, que es un valor, un parámetro mucho mejor que el del platino, que requiere 113 milivolts por década. Pero sin embargo la corriente de intercambio es menor. La corriente de intercambio nos indicaría
por así decirlo, la velocidad con la cual se están transfiriendo los electrones a través de la interfase. Entonces, en el caso del platino es un orden de magnitud mayor. Entonces, esto se debe a las energías de activación. Significa que el paladio y plata tienen una mayor energía de activación o una barrera de reacción más grande que en el caso del platino. Entonces, por ello, cuando nosotros hacemos las pruebas ya en una celda, entonces encontramos lo siguiente. Entonces, para hacer la prueba en una celda, se impregna la tinta catalítica, por así decir, la tinta catalítica, pero es el polvo del catalizador inmerso con un monómero. Entonces, con esa tinta se impregna una membrana de intercambio protónico y se prueba en una monocelda. Entonces se hace pasar un flujo de hidrógeno y de oxígeno y se obtiene la potencia de la celda. En este caso, este material tuvo una potencia de 55 miliwatts por centímetro cuadrado. En el caso del platino, es de 450 miliwatts por centímetro cuadrado. Entonces significa que a pesar de todo, el material no tiene la misma actividad que el platino. Entonces uno se pregunta, ok, entonces ahora hacia dónde irnos. Y hay varias opciones. Una es volver a hacer otro material, hacer otras aleaciones y volverlas a caracterizar y volverles a determinar su actividad catalítica y todo. Y con diferentes porcentajes de paladio y de platino y todo, hasta encontrar uno que tenga la misma actividad del platino. Sin embargo, esto sería un proceso de prueba y error muy tardado, demasiado tardado, y no se sabría ni por dónde comenzar. Entonces, ese sería uno de los trayectos. El otro trayecto es entender un poco más lo que está pasando sobre la fenomenología y en base a ello, tratar de predecir un material que tenga una mejor actividad. Entonces, en este caso se siguió por este otro camino para ahora sí que entender mejor los mecanismos de reacción y el por qué el platino tiene una mejor actividad que el paladio plata. Entonces, bueno, de la parte experimental, se obtiene lo siguiente. La reacción sigue un trayecto preferencial hacia la formación del agua. La etapa de limitante del mecanismo es la transferencia del primer electrón o la formación de esta especie que es un peroxil. Entonces, eso se obtuvo de la parte experimental. Ahora, para tratar de predecir a mayor profundidad lo que está pasando, se recurre a estudios teóricos. Entonces, estos estudios teóricos se logran con una teoría que se conoce como teoría de los funcionales de la densidad o DFT, o también unos le conocen como teoría funcional de la densidad. Entonces, con esta teoría se trata de predecir lo que está ocurriendo en la superficie del material catalítico, ¿sí? Para tener una visión más detallada sobre qué es lo que anda limitando la velocidad de reacción. Entonces, esta reacción de reducción de oxígeno es interesante porque de hecho de aquí surgió el término de catálisis, de una observación que hizo Wolfgang Doberheiner y que Jacob Berzelius se dio cuenta de que, más bien, Jacob Berzelius introdujo el término de catálisis a partir de la observación de Entonces, la observación fue que una esponja de platino, si nosotros poníamos hidrógeno en contacto con ella, producía agua a temperatura ambiente. Entonces no entendían por qué o a qué se debía. Ya después estudiaron y con ello introdujeron el concepto de catálisis.
Entonces, pero sin embargo, en esa época ni siquiera sabían ni tenían la mínima idea de qué es lo que estaba pasando. Entonces, de hecho, todavía surgió actualmente saber lo que está pasando o las reacciones que están llevándose a cabo en una superficie son demasiado complicadas, incluso con los métodos o los instrumentos que se tienen actualmente, es muy difícil visualizar o monitorear las reacciones que se llevan a cabo en las superficies de los catalizadores. Entonces, la teoría funcional de la densidad nos ayuda a ahorrarnos esa parte de la caracterización estructural con instrumentos sumamente costosos y que además también no nos permiten cuantificar ciertos parámetros como son las energías de absorción de especies individuales en la superficie. Entonces, con la teoría funcional de la densidad, surge de la ecuación de Schrödinger, la ecuación de Schrödinger fue el inicio de la mecánica cuántica. Entonces, pero esa ecuación de Schrödinger solamente era válida para el átomo de hidrógeno. Entonces, cuando un sistema tenía más de un electrón a su alrededor, tronaba. La determinación de los parámetros y de las propiedades se hacía sumamente complicada. Entonces, la teoría funcional de la densidad que fue implementada por Kohn y su estudiante Chang, nos dice que para el estado de estacionario, no importa que no utilicemos la teoría no nos importa tener que resolver la ecuación de Schrödinger para muchos electrónicos, que con la pura densidad electrónica se puede determinar la energía del mínimo del estado estacionario. Entonces, en base a ello, Kohn y Chang, este descubrimiento lo hicieron en 1965 y hasta 1998, ya cuando surgieron técnicas computacionales más refinadas, computadoras más grandes y también métodos experimentales más sofisticados, fue que verificaron que esto era verdad. Entonces, que esta ecuación sí podía predecir las interacciones de los átomos y moléculas en la superficie de materiales. Entonces, por ello ganaron el premio Nobel en 1998. Entonces, bueno, en el caso de las estructuras periódicas, como son los cristales que están formados de celdas unitarias que se repiten una y otra vez, se utiliza el teorema de Bloch. Todo esto está implementado en códigos. Entonces, ya hay varios códigos que tienen implementadas las ecuaciones y que nos ayudan a resolverlas. En este caso, se utiliza el código da capo, que utiliza los siguientes parámetros. El exchange correlation, que es se aproxima por un método que se llama PW91GGA. Se utilizan pseudopotenciales ultrasuaves de Vanderbilt, se utilizan ondas de corte, ¿sí? Y una energía de corte de 25 Rydberg, ondas planas con energía de corte de 25 Rydberg, el spin polarizado conforme se necesita. En el caso del oxígeno sí se necesita. El slab de 4 capas, ahorita les explico qué es un slab. Entre la primera zona de Brillouin se muestra en 6x6x1 Moncro's Path, K-Points, y se utiliza Climbing Image Knowledge Elastic Band para la trayectoria de reacción. Entonces, ya que se meten todos los parámetros, entonces se encuentra la estructura más estable para el paladio plata. En este caso, la estructura más estable para el paladio plata es una fase L11 que tiene esta forma. Esta sería la celda unitaria que se repite una y otra vez hasta formar la nanopartícula. Entonces, se hace un corte en el plano 110 para formar la superficie donde vamos a absorber nuestras especies. En este caso, es esta la superficie donde vamos a absorber nuestras especies. Como recordamos en la parte experimental,
pero esto surgió de forma teórica. En el centro tenemos un átomo y está rodeado por, en este caso, 4 vecinos cercanos. Sí, entonces coincide considerablemente con lo que se obtuvo a partir de las micrografías del microscopio electrónico de transmisión de alta resolución. Entonces, bueno, se comienzan a absorber las especies, pero antes que nada, es importante saber qué posibles reacciones pueden ocurrir en la superficie. Entonces se hacen muchas combinaciones de los trayectos que puede seguir el oxígeno y el hidrógeno, y unos van hacia la formación del peróxido y otros van hacia la formación del agua. Entonces el trayecto de mínima energía es el que va a seguir la reacción. Entonces se debe de calcular cuánta energía se requiere en cada uno de los pasos para saber cuál es el trayecto que va a seguir la reacción. Entonces, para ello, para hacer este tipo de cálculos, primero se encuentran las posiciones más estables de cada una de las especies en la superficie del material. Entonces, hay muchos tipos de especies, por ejemplo, el oxígeno, el agua, el peróxido, el hidrógeno molecular, el hidrógeno atómico, los OHs, los peroxil, entonces, y los átomos individuales. Entonces, todas estas especies se debe de buscar su estado de mínima energía o las posiciones que les gusta más estar en la superficie. Entonces, ya que se hace esto, ahora con la técnica del Naked Elastic Band, se conectan entre los reactivos y productos, se obtienen muchos estados intermedios, pueden ser 7, 8 o 10 estados intermedios, pero entre más estados intermedios nosotros pongamos, el cálculo computacional se eleva considerablemente. Entonces, en este caso, se utilizan 7 imágenes intermedias o 7 estados intermedios. En cada uno de esos estados intermedios se encuentra el estado de mínima energía, ¿sí?, para encontrar la energía que posee cada uno de estos estados. Entonces, la energía máxima es el que se conoce como estado de transición. En el estado de transición es donde se rompe el enlace o se está formando un nuevo enlace. Entonces, es bien importante determinar ese estado de transición. Entonces, se determinan todos los estados de transición para todas las posibles reacciones intermedias y posteriormente se desglosan los trayectos de reacción. Entonces, hay diferentes trayectorias y diferentes energías para vencer cada una de estas barreras. Entonces, como ya dijimos, la reacción va a seguir aquella trayectoria que tenga menores barreras de reacción. Entonces, si la energía es mayor que 0, significa que le tenemos de meter energía al sistema para que se lleve a cabo la reacción. En este caso, pues sí le tenemos que meter un poco de energía para que se lleve a cabo la reacción. Ok, ya una vez que le metemos esa energía, entonces ahora sigue este proceso. Se vence la primera barrera y luego aquí llega un punto de bifurcación. ¿Hacia dónde va la reacción? ¿Hacia este trayecto o hacia este trayecto? Entonces va a seguir aquel trayecto que posee una menor energía. En este caso, esta energía es de 0.49. Entonces, este trayecto sería el que seguiría y luego llega aquí otro punto de bifurcación en donde sigue la reacción que requiere 0.86 o que requiere 0.22 electronvolts. Entonces sigue este trayecto de reacción que donde se requiere 0.22 electronvolts, que es el trayecto de la formación del peroxil. Entonces, teóricamente también se encontró que este proceso de la formación del peroxil es el que limita también la velocidad de reacción. Y ya una vez que se forma esta especie, se descompone para la formación de agua. Después se le añade un hidrógeno y
de esta manera se forma el agua. Entonces, ese sería el trayecto preferencial para la reacción en este tipo de materiales, en este tipo de aleación. Entonces, bueno, entonces el trayecto preferencial entonces fue el trayecto del peroxil. Ahora lo comparamos, para el paladio se hace algo similar, entonces y se comparan los trayectos y las energías del paladio y del paladio plata, y también con la de la plata, y entonces encontramos lo siguiente, encontramos que prácticamente las barreras de reacción son similares a las del paladio puro, es decir, que en este caso la plata no tuvo gran efecto sobre la actividad catalítica del material. Entonces es como si la plata estuviera ahí nada más presente, pero no afectara la actividad catalítica del material considerablemente. Entonces, bueno, eso fue una observación. Y otra observación que hace que el material tenga una actividad catalítica diferente al platino es la siguiente. La velocidad de reacción está definida por la velocidad con la cual se mueven estas especies, que son el OH y el hidrógeno en la superficie. Si estas especies están atadas con una energía muy grande en la superficie, les va a costar más trabajo moverse y entonces van a tardar más, va a ser más lenta la reacción. Entonces los fenómenos de difusión van a ser muy lentos. Entonces, entre menor sea la energía de absorción en la superficie, entonces estas especies se moverán más rápido y más rápido va a ser la formación, en este caso, del agua o la reacción de reducción de oxígeno. Entonces, si nosotros queremos un material mejor que el platino, debemos de disminuir estas energías de absorción de estas especies OH e hidrógeno, pero también debemos de disminuir la energía del enlace oxígeno-oxígeno. Vamos a comparar entonces las energías de absorción del hidrógeno y del OH con respecto al platino. Entonces encontramos que en el caso del paladio plata tiene una energía de absorción de menos 2.65 electronvolts y en el caso del platino de menos 2.54 electronvolts. Esto hace que el platino en este caso, en este caso para esta especie absorba con menos fuerza el hidrógeno. También eso ocurre con el OH, que tiene, si comparamos las energías, en el caso del OH tiene una de menos 2.33 electronvolts, es decir, absorbe con una fuerza considerable a esta especie. En el caso del platino, la absorbe con una energía de menos 1.82 electronvolts. Y vamos a ver la energía que se requiere para romper el enlace del oxígeno absorbido en esta superficie. En el caso de paladio plata, se requiere una energía de 1.06 electronvolts. En el caso del platino, una energía de 0.71 electronvolts, que es mucho menor que la del paladio plata. Entonces, si queremos buscar o encontrar un nuevo material con una mejor actividad catalítica que el platino, debemos de enfocarnos en esto, determinar las energías de absorción de estas especies y también la energía que se requiere para romper el enlace oxígeno-oxígeno en las nuevas superficies que se quieran analizar. Entonces, bueno, entonces uno se pregunta, entonces, ok, ya, ¿qué pasaría si nosotros combinamos entonces el platino con una especie que absorba mucho, que tenga una energía de absorción mucho menor a la del platino? Por ejemplo, la plata. La plata tiene una energía de absorción mucho menor a la del platino, ¿sí? Y y también en el caso de la energía de absorción del OH es mayor. Pero, ¿qué pasaría si combinamos estas propiedades? Entonces, para ver qué es lo que pasa, a ver si efectivamente disminuye
estas energías de absorción. Entonces, decimos, ok, entonces vamos a hacer una aleación ahora de platino-plata para ver cómo se comporta. Entonces, entonces la hacemos, se sintetiza, se busca un método para la síntesis, se logra, se caracteriza por las técnicas convencionales de difracción de rayos X, ¿sí? Se caracteriza por microscopía electrónica de transmisión de alta resolución. Entonces, y se encuentra lo siguiente. Nosotros al hacer los barridos de potencial, encontramos, de hecho, este tipo de material se sometió a unos 50 barridos de potencial para limpiar la superficie del electrodo, pero encontramos lo siguiente: a medida que transcurren los ciclos de potencial, vemos que el efecto de la plata se va perdiendo, ¿sí? Dejando solamente la señal del platino, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que la plata no resiste las condiciones del medio, en este caso es un medio ácido, ni las diferencias de potencial que se llevan a cabo en este tipo de medios, y que es similar a las que se llevan en una celda de combustible. Entonces, al final de cuentas, si nosotros metemos plata, al final va a quedar solamente platino en la superficie. Entonces, pues parece indicar que no todos los metales ni todos los materiales van a poder servir para hacer un material catalítico, sino que se debe de buscar materiales estables, pero desafortunadamente los materiales más estables en un medio ácido son metales nobles, como son el oro, el iridio, ¿sí? Entonces, osmio, son metales nobles muy costosos. Entonces, parece que inevitablemente son los que se tienen que utilizar para este tipo de reacciones. Entonces, uno dice, ok, parece que ya estamos en un callejón sin salida. Entonces, ahora, si vamos a utilizar materiales nobles, ok, entonces hay que utilizarlos en la mínima cantidad. Y observamos también lo siguiente: al fenómeno de catálisis, lo único que le importa son los átomos que se encuentran presentes en la superficie de las estructuras, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos en la superficie de la estructura, nanoestructura, platino, la actividad va a ser similar. Si nosotros tenemos en la superficie oro o paladio, la actividad va a ser similar a la del oro y del paladio. Entonces, eso nos da un indicio de que podemos hacer estructuras que puedan tener platino o algún metal, otros metales nobles, pero en una menor cantidad. Si es inevitable que los tengamos que utilizarlos en la mínima cantidad para reducir su costo. Entonces, también entonces surge la idea de hacer estructuras core shell o de coraza núcleo. Entonces, y poner en el núcleo un metal menos costoso. En este caso, un metal menos platino es la plata, pero bueno, lo hacemos. Entonces buscamos e investigamos un método de síntesis para obtener este tipo de estructuras coraza núcleo, en donde consiste a la partícula la cargamos con una especie que le da una carga negativa. Al tener una carga negativa va a atraer a los iones, en este caso positivos, ¿sí? Entonces, ya que están los iones alrededor de la partícula, se le agrega un agente reductor, que es un agente que le cede electrones a esos iones. Entonces, esos iones se transforman en átomos que van a quedar en la superficie. Entonces, de esa manera se sintetizaron estructuras de este tipo. Entonces, en las partículas de palatino, más bien los átomos de platino quedaron en la superficie de la partícula. Esto se puede observar por el contraste. Generalmente los átomos que están un poco más pesados son un poco más oscuros. Entonces, pero bueno, ya tenemos las estructuras, pero encontramos algo.
ya cuando se hicieron las pruebas electroquímicas, observamos que si no está bien recubierta la partícula, si hay huecos que no se cubrieron con platino, entonces el ácido va a penetrar a través de esos huecos donde no está el platino y van a disolver el cobre. Entonces, y esa partícula va a ser inestable, que es lo que se observa. Entonces, ya también entramos a otra conflicto. Entonces, entonces a fuerzas, para que la estructura sea estable, se debe de encontrar un método bien que genere estructuras con superficies bien es decir, con recubrimientos de platino bien homogéneos, que no queden huecos por donde se puede escabullir el ácido. Entonces, o la otra opción es meter como core un material que resista la corrosión por ácidos. Entonces, en este caso, pues se hizo una aleación también de paladio, ¿sí?, que es más estable al ácido que la plata, y sobre ella se depositaron, se hizo un depósito de platino, y todavía para disminuir los efectos de difusión en el catalizador, se utilizaron nanofibras de carbono, y sobre ellas se depositaron las nanopartículas, y ya después se hizo la tinta catalítica y se probó en una monocelda de combustible, también como se realizaron las pruebas electroquímicas, y observamos lo siguiente. Entonces se hizo la comparación con un material comercial. En este caso es un catalizador de platino, que es la azul, y se comparó con el material que tiene como coraza al platino, y encontramos que efectivamente tiene una actividad un poco mayor a la del platino puro, ¿sí? Entonces, con esto nos da nos da una nueva rama de investigación, o sea, un nuevo trayecto de posibles estructuras que se pudieran utilizar para la creación de nuevos catalizadores. Entonces, ya a visión a futuro, se pueden construir diferentes estructuras, ya sea que en el core se pueden meter aleaciones, pero también se pueden hacer aleaciones en la superficie de las nanoestructuras. Entonces, todo eso con la finalidad de tratar de disminuir en la máxima cantidad el platino, y que también aumentar la actividad del material catalítico, porque incluso a pesar de que el platino es el mejor catalizador, incluso todavía su actividad se puede superar, o teóricamente se podría superar. Entonces, ya otra investigación todavía más adelantada es primero saber las condiciones que hacen que el material tenga actividad catalítica, que ya sabemos cuáles son, que son las energías de absorción de las diferentes especies como hidrógeno o H, y la disminución de la energía para el romper el enlace oxígeno-oxígeno. Esas son las características que debe de tener un material catalítico, y también el material debe de ser conductor. Entonces, un material que también puede entrar aquí como anillo al dedo es el grafeno. El grafeno es un material que está hecho a base de carbón, que es conductor de la electricidad, y la actividad catalítica de la superficie del grafeno se puede modificar metiendo dentro de la estructura del grafeno diferentes tipos de átomos. Entonces, en diferentes combinaciones, hasta lograr una absorción similar a la del platino. Entonces, pero bueno, eso ya sería algo que se visualizaría también para un futuro, que es un trabajo muy extenso. Entonces, todavía es un campo muy amplio por explorar para encontrar un material que pueda sustituir al platino
en su mayoría. Entonces, pues, bueno, pues básicamente es todo lo que les quería compartir. Gracias, Andrés. Bueno, para los que no tenemos una formación de base química, creo que estamos en un estado de coma voltamperométrico cíclico, pero muy interesante, digo, por lo menos yo encontré muy interesante tu presentación. Vamos a darle la palabra a los participantes en el seminario, o si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo una pregunta, pero voy a dejar que los demás participen primero como buen anfitrión. Bueno, no veo a nadie habilitando su micrófono. La pregunta que tengo es la siguiente, Andrés. Tú empezaste hablando de que todo lo relacionado con este tema de nanomateriales en general es caro. Y además también estamos conscientes de que aunque tú pones ahí un antecedente en el año 59, realmente estamos hablando de una ciencia que se ha desarrollado en los últimos tiempos. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente: ¿qué tan preparados estamos nosotros en nuestros laboratorios, en la división de posgrado, o sea, ahí en el tecnológico, para desarrollar investigaciones de este tipo que tú nos has expuesto? O sea, por los años que vi en algunos de los materiales que tú referenciabas, no son trabajos hechos en el tecnológico. Ni siquiera sé si todos, en algunos casos hasta llegué a sospechar que no eran, por los nombres de los autores, que no eran desarrollados ni siquiera en México. La pregunta es, ¿tenemos nosotros tecnología, no solo conocimiento, sino tecnología, para abordar temas cercanos a esto de lo que tú nos has presentado hoy? Pues equipos en el tecnológico no tenemos. Lo más cercano que nosotros tenemos para hacer las pruebas de nanotecnología, sobre todo de medición, de visualización de las nanoestructuras, es el Sinvestab, que está en Zacatenco. Entonces, es lo más cercano. Bueno, también en la UNAM, que son las que tienen este tipo de equipos de caracterización. Entonces, pero lo que sí nosotros tenemos en el tecnológico y que no se requiere digamos, de gran equipo, es la síntesis de los materiales. La síntesis de los materiales se puede realizar en cualquier laboratorio. La parte difícil o la parte costosa es la de la caracterización, pero muy pocos, de hecho en muy pocas instituciones se tiene específicamente para un departamento este tipo de equipos. Entonces, también es lo que hace lento este tipo de investigación, de que un equipo lo encuentras en este lado, otro equipo lo encuentras en este otro lado, y tienes que mandar tus muestras a caracterizar a ese otro lado. Algunos cobran, algunos quieren colaborar, entonces, pero sí, bueno, sí se puede, pero el proceso es lento, pero bueno, no nada más aquí, sino también e incluso en departamentos de Estados Unidos, no todos tienen los equipos en un solo departamento. Bueno, también tienen la ventaja, por ejemplo, en las universidades de allá, es que todos los equipos están en una sola área y ya nada más se saca como una especie de cita para poderlos utilizar. Y aquí algunos equipos están disponibles y algunos están acaparados, que eso también cuesta trabajo, entonces tienes que estar en contactar a la persona encargada del equipo y para que te haga las mediciones, que también se puede hacer, pero eso limita la velocidad de la obtención de resultados. Pero bueno, pero es lo que se tiene y es lo que se hace. Ajá. Sí, pero bueno, según entiendo, o sea, podemos hacer nosotros la síntesis y luego utilizar entonces equipamiento, por ejemplo, del Sinvestaf y de la UNAM. Habría que establecer los mecanismos para hacerlo. Ok, está bien. Gracias, Andrés. ¿Algún otro compañero o participante en el seminario que quiera hacer alguna pregunta, aclaración, comentario?
Gracias, buenas tardes a todos. Andrés, mencionaste al grafeno. ¿Tú has trabajado con grafeno? Sí, sí he trabajado con grafeno. De hecho, la investigación, ahora sí que investigación reciente es sobre la síntesis del grafeno y diferentes tipos de aplicaciones, entre ellas también lo utilizaba, también en una colaboración que tenía con la agua, lo utilizamos como membrana de separación de contaminantes de agua. Entonces, sí, sí se ha trabajado con grafeno y también en algunas de sus aplicaciones. Perfecto, entonces luego platicamos tú y yo Ah, con más tiempo. ándale. Gracias. No, gracias a ti, Víctor. ¿Algún otro comentario o pregunta a Yo nuestro tengo una ponente de hoy? pregunta. Bueno, Sí, ¿sí me oigo? sí, Laura, sí, adelante. Ok, precisamente va con el grafeno. Yo también ya lo he trabajado y lo he sintetizado. Aquí mi pregunta es, Andrés, el grafeno en este caso, ya ves que es de forma laminar, bueno, tiene su parte hidrofóbica, hidrofílica. En este caso, ya ves que debemos de hacer un tratamiento químico. ¿En qué estructura es en la que has visto mejor desempeño en cuanto a tu trabajo que nos mostraste acerca de las celdas de combustible? Comentas que, bueno, es una parte del estudio que estás realizando. Entonces, efectivamente, el grafeno es uno de los recientes materiales que se han estado trabajando. Entonces, no sé si me gustaría que compartieras un poquito más acerca de lo que has tenido de resultados con respecto a él. Ujú. Bueno, básicamente, también esa es una propuesta. Sí, Es, ¿no? lo que se busca es lo siguiente, el grafeno lo que lo hace como candidato para catalizador es su capacidad de conducir la electricidad. Entonces, por métodos químicos, generalmente el grafeno se obtiene a partir del óxido de grafeno. Entonces se lleva a cabo una reducción química para la formación, para quitar los grupos funcionales y hacer que el grafeno ya pueda conducir la electricidad. Entonces, ya cuando nosotros le quitamos esos grupos funcionales y que ya conduzca la electricidad, ahora sí ya estamos, ya lo preparamos para la siguiente etapa, que es comenzar a doparlo o introducirle elementos de otro tipo, como pueden ser el fósforo, el nitrógeno, el azufre, ¿sí? Y enlazarlo. Y entonces, de esa manera, teóricamente, se puede hacer también la caracterización, o sea, se pueden monitorear o predecir las energías de absorción de los diferentes tipos de especies que se requieren para que sea un catalizador en celdas de combustible, como son el hidrógeno, el OH, el debilitamiento del enlace o oxígeno-oxígeno. Entonces, básicamente lo importante del grafeno es su conductividad y también de que se pueden adherir grupos, otro tipo de átomos para modificar sus capacidades de absorción de este tipo de especies químicas que se llevan a cabo en las celdas de combustible. Otra pregunta. Ustedes, bueno, tú hablabas del paladio, del platino. ¿Ustedes han hecho análisis con materiales de tierras raras? ¿Con el grafeno? No se han hecho análisis de tierras raras, pero precisamente porque una característica de los materiales Ajá. electrocatalíticos es que conduzcan la electricidad, o sea, la partícula debe de conducir la electricidad. ¿Alguno? Generalmente, Ay, si perdón. la partícula de tierra rara condujera la Sí. electricidad, entonces sí podría ser un candidato para ver su potencial para utilizarse como catalizador. Hay Entonces, algunas que lo tienen. Entonces, bueno, como dice el doctor Víctor, pues ya después lo checamos. no, Bueno, Andrés. bueno, sí, sí se escucha.
Bueno, Pues yo creo que Laura había terminado la pregunta, ¿no? Lo ok. que pasa es que empezó a entrar un ruido Ajá. y no sé, tiene su micrófono apagado. Bueno, ¿alguna otra Bueno, pregunta? Ah, sí, sí. yo nada Sí, más para adelante, concluir. Laura. Pues efectivamente hay algunos tierras raras que por ahí tienen algunas características al ser excitadas o ahora sí que al darles un comportamiento que finalmente a lo mejor con el grafeno pudieran apoyarlo y poder aportar un poquito más hacia el experimento de las celdas de combustible. Como dice el doctor Víctor, pues ya después platicamos para ver esa parte. Y bueno, agradecerte Andrés y complementar la parte de la pregunta que por ahí hacía el doctor Lazo. Efectivamente, este tipo de experimentación la podemos realizar en el tecnológico en la parte del diseño y la síntesis de los materiales. Ya la parte de la caracterización, en la parte de la línea de diseño de materiales, que es donde pertenece Andrés, podemos hacer la vinculación con otras instancias, otras universidades, como él comentó, algunos institutos donde se cuenta con el equipo, y en este caso, incluir el análisis de dichas muestras. Entonces, ahora sí que es una parte, yo considero que muy importante porque tiene una aplicación a nivel ya, pues ahora sí, en este caso de una energía, ¿no? Que finalmente es la que se requiere hoy en día, ¿no? Para un poquito ponerla a explotar un poquito más. Y bueno, sería lo único que podría yo agregar a la presentación de Andrés y pues gracias por resolver mi duda. Gracias, Gracias. doctor Miguel. Sí, gracias, doctor Lazo, también. Gracias a ti, Laura. Bueno, no veo a nadie más pidiendo la palabra, entonces pues Yo vamos. sí, doctor. Buenas ¿Sí? tardes. Soy Rodrigo. Pues Muy adelante, interesante adelante. tu presentación, Andrés. La verdad es que aprendí bastante al verla. Solamente una pregunta curiosa. La verdad es que hablo sin saber, ¿verdad? Por eso te pregunto. Para una celda de combustible necesitas que el catalizador sea resistente a la corrosión. Sí, es vital. Ajá. ¿Y qué tan resistente sería el grafeno a la corrosión? Es muy resistente. De hecho, para una celda de combustible trabaja a una diferencia de potencial máxima de un volt. Para nosotros poder, ahora sí que transformar el grafeno, necesitamos ahora sí, ácidos todavía muy concentrados para poder degradarlos. Por ejemplo, ácido sulfúrico concentrado, y luego todavía un agente oxidante, por ejemplo, permanganato de potasio, para poder degradarlo. Entonces, sí es muy resistente a la corrosión el grafeno. Eso es lo que lo hace interesante como catalizador para las celdas de combustible. De hecho, algunos electrodos son de grafito, que de hecho el soporte que se utiliza como catalizador del platino, es grafito, es carbón Vulcan, que es un carbón grafítico, ¿sí? Entonces, sí, son muy comunes para utilizarse como soporte de las nanopartículas. Entonces, sí, por eso precisamente el grafeno es un buen candidato, porque resiste la corrosión, ¿sí? Entonces, sí, bueno, sí. Sí, Sí, gracias, pues Andrés. eso sería, Rodrigo. Gracias a ti, Rodrigo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Ahora parece que sí, ya no. Entonces, pues, Andrés, muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a usted por la invitación. Le agradezco a todos los participantes, los colegas del departamento, los estudiantes, los egresados. Y pues nada, nos volveremos a ver muy probablemente en enero. O sea, como diciembre es un mes, hay quien dice que es un mes corto, pero realmente no es corto. Lo que es corto es el periodo laborable. Entonces, lo más probable es que los esté invitando para el mes de enero. Veo aquí que Marco abrió su micrófono. ¿Quieres decir algo, Marco?
No, nada más, pues que me pareció también muy interesante su tema de las cuestiones. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, entonces así concluimos el seminario. Que tengan todos buen fin de semana y síganse cuidando mucho. Gracias a todos. Gracias, buen fin de Luego a semana. todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Que estén muy bien. Buena tarde. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos. Igualmente. Hasta luego, Igualmente, bonita hasta tarde. luego.